considera Junia un apóstol mujer. Nosotros estamos acostumbrados a imaginar que los apóstoles eran todos varones, y es lo que vemos en el arte, en los cuadros, en las pinturas, incluso en nuestra misma tradición. Sin embargo, tenemos una carta de Pablo, que es la carta a los Romanos, donde parece mencionar un apóstol mujer. Aquí voy a poner el texto, es en el último capítulo de la carta a los Romanos, cuando ya Pablo se despide, dice: saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ensalzados entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Aquí San Pablo no solamente menciona o parece mencionar a una mujer, Junia, sino que además dice que ensalzada entre los apóstoles, es decir, la pone como que su fama sobresale por encima de la fama de los demás apóstoles. Esto nos muestra que tiene que haber sido una mujer extraordinaria. Sin embargo, el nombre de esta mujer, Junia, ha provocado desde los primeros siglos un problema exegético. ¿Y cuál es el problema que ha provocado este nombre? Es que la palabra griega, Iunian, puede traducirse al castellano de dos maneras. Puede traducirse como Junia, y entonces sería una mujer, o puede traducirse como Junias, con una S al final, y entonces sería un varón. Así que con cualquiera de las dos palabras o nombres podemos traducir la palabra que encontramos en la carta de San Pablo. Y hay una sola forma de averiguar si el nombre era masculino o femenino. ¿Y cuál es esa forma de averiguarlo? Fijarse qué clase de acento lleva esta palabra en griego. ¿Por qué el acento? Porque si tiene acento agudo, o sea, Iunian, como ven ahí en el dibujo o en el escrito, su nombre sería de mujer. Pero si la palabra tuviera un acento circunflejo, Iunian, entonces sería nombre de varón. Así que simplemente con fijarnos en el acento podríamos averiguar. Pero aquí viene el gran drama que tenemos nosotros. Lamentablemente, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, alrededor del año 57, no existían los acentos gráficos en la escritura griega. Nosotros sabemos que, cierto, los acentos en la lengua griega se crearon alrededor del año 200 antes de Cristo, pero lo utilizaban los gramáticos de Alejandría en las poesías, en la música escrita, pero no en la escritura corriente. En la escritura corriente recién a partir del siglo V o VI después de Cristo aparecen los acentos. Y entonces no podemos saber si era un nombre masculino o femenino. Pero existen otros indicios que sí pueden ayudarnos a descifrar el enigma de este nombre. Y estos son ahora los indicios que yo quisiera poner para ver si podemos aclarar este nombre. El primer indicio que voy a citar es el testimonio del manuscrito más antiguo que existe de la carta a los romanos. ¿Cuál es este manuscrito? Es el papiro 46. Es del año 180, así que apenas 130 años después del original de Pablo, se hizo la copia de este papiro. Es un códice, en realidad, que tiene 86 hojas, con la mayoría de las cartas de San Pablo. Se cree que originalmente tenía 104 hojas, pero nos han llegado solamente estas 86. Y cuando vamos al versículo 7 del capítulo 16, el copista de este papiro, en vez de escribir el nombre de Junia, utilizó una variante. ¿Y cuál es esa variante? Julia. Así que ya en el manuscrito más antiguo que existe, tenemos un nombre de mujer en el capítulo 16. Un segundo argumento son las versiones antiguas. Las lenguas más antiguas a las que se tradujo el Nuevo Testamento y en las que encontramos la carta a los romanos son el copto, el sirio, el siríaco y también el latín. Y cuando vemos estas versiones, en todas las copias que tenemos aparece Iunian con acento agudo, por lo tanto se trata de una mujer. Así que las versiones antiguas, tanto el copto como el siríaco como el latín, son de alrededor del año 200, 250, así que son muy antiguos estos textos. Un tercer argumento que se puede citar
es el testimonio de la patrística, de los santos padres. Cuando estudiamos los textos que nos han llegado de los santos padres y de los escritores antiguos, cuando ellos comentan la carta a los romanos y hablan de este capítulo 16, todos, absolutamente todos, la consideraron una mujer. En esto tenemos una unanimidad casi absoluta, y ya voy a explicar por qué digo casi. El comentario más antiguo que nos ha llegado a nosotros es el de Orígenes, que fue el primer comentarista del cual nosotros tenemos conocimiento de la carta a los romanos. Lamentablemente sabemos que las obras de Orígenes no nos han llegado, lamentablemente se ha perdido, pero sí tenemos una traducción abreviada de sus obras al latín, hecha por Rufino de Aquileia, que ha conservado aquel comentario de Orígenes, y cuando habla de Junia se refiere a su forma femenina. En segundo lugar tenemos a Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, y en su homilía número 31, miren lo que dice Juan Crisóstomo: ser apóstol es algo grande, pero ser ensalzada entre los apóstoles, qué extraordinaria alabanza es esta. Pero ellos eran notables debido a sus obras y a sus logros. No sabemos de dónde sacó Juan Crisóstomo las obras y los logros de estas personas, pero bueno. Oh, cuán grande es el amor a la filosofía de esta mujer para merecer el título de apóstol. Algunas traducciones de este texto de Juan Crisóstomo, en vez de poner qué grande es el amor a la filosofía, ponen qué grande era la devoción de esta mujer. Pero ahí el término que aparece es filosofía, o sea, amor a la sabiduría. Así que Juan Crisóstomo en este sentido es un hablante nativo de la lengua griega, además leía un texto sin acento y además lo interpretaba según el contexto y la forma del griego de su época, y claramente identifica a Junia como una mujer que era apóstol y a la que llama apóstol. Así que con este texto de Juan Crisóstomo realmente es vamos a decir así, un verdadero progresista sobre la visión de la mujer y su participación en el Evangelio en aquel tiempo. Y a partir de aquí ya tenemos un montón de testimonios: San Jerónimo, Teodoreto de Ciro, San Juan Damasceno, bueno, todos estos nombres que vemos aquí. Tenemos unos 20 autores patrísticos o medievales hasta el siglo XII que ininterrumpidamente consideraron a Junia como una mujer apóstol. Ahora bien, ¿por qué yo decía que es casi unánime? Porque la única voz discordante que tenemos en esta época es la de Epifanio de Salamina. Epifanio era un obispo de Salamina del siglo IV. En una obra llamada La lista de los discípulos, Index Discipulorum, donde se supone que nos da la lista de los nombres de los 72 discípulos que Jesús envía en Lucas capítulo 10, ahí Epifanio de Salamina dice: Junias, ven que pone la S, masculino, el cual es mencionado por Pablo, fue nombrado obispo de Apameia de Siria. Así que no solamente pone los pronombres en masculino, sino el nombre en masculino, y habla de un obispo. Por lo tanto, con Epifanio tenemos la única voz que no concuerda. Ahora, actualmente los estudiosos consideran poco creíble el testimonio de Epifanio de Salamina. En primer lugar, porque es en el mismo lugar donde habla de Junias como masculino, dice que también Priscila, la conocida esposa del judío Áquila, que aparece no solamente en los Hechos de los Apóstoles, sino también en las cartas de Pablo, era un varón. O sea, masculiniza incluso a Priscila, que es muy conocida como la esposa de Áquila. Y el segundo argumento que los académicos utilizan para dejar de lado el testimonio de Epifanio es porque Epifanio es un famoso misógino. En sus obras, por ejemplo, en el Panarion, una obra muy conocida de él, dice, por ejemplo: las mujeres verdaderamente son una raza débil, poco fiable y de inteligencia mediocre. Dice: el diablo sabe cómo vomitar ridiculeces a través de las mujeres. Dice: la mujer se descarría fácilmente, es débil y poco sensata. Dice: detrás de todos los errores hay una mala mujer.
Entonces, es lógico que un escritor como Epifanio, con ideas tan negativas sobre el sexo femenino, buscara evitar por todos los medios que Junia fuera un apóstol mujer. Entonces, todo el testimonio unánime hasta el siglo XII habla de que era mujer. Otro elemento que voy a usar es la llegada de los acentos. Hemos dicho que a partir del siglo VI aparece la novedad de los acentos en la lengua griega y los manuscritos ahora sí empezaron a circular con el acento correspondiente. En griego tenemos el acento agudo, el grave y el circunflejo. Y a partir del siglo VI, los manuscritos colocan sobre Junia el acento de un nombre femenino, o sea, el acento agudo, iuniano. Por ejemplo, los manuscritos más importantes que tenemos, el B2 del siglo VI, tenemos el D2 del siglo IX, el minúsculo 33. Estos manuscritos ponen el acento femenino en este nombre. Y llegamos a la época en que Junia se transforma en varón, en masculino. ¿Cuándo ocurrió esto? En el siglo XIII. ¿Con quién? Con Egidio de Roma. Egidio de Roma es un teólogo y filósofo italiano de la orden de los eremitas de San Agustín, fue un discípulo incluso de Santo Tomás de Aquino, y a partir de él van a empezar a surgir las primeras dudas sobre la feminidad de Junia. En su comentario a los romanos afirma que Andrónico y Junia eran, perdón, ahí debería decir Junias, me olvidé la S, eran hombres admirables y empezó a llamarlo Junias. Así que a partir de aquí, del siglo XIII, comienza a extenderse la idea de que era un varón. Pero Egidio de Roma no se basaba en ninguna prueba ni en ningún argumento. Su única explicación era que una mujer no podía haber sido apóstol. Y este prejuicio fue el que se convirtió en el gran argumento para negar lo que siempre se había afirmado hasta el siglo XIII, que era la feminidad de Junia. Y la hipótesis de Egidio adquirió muy pronto grandes proporciones y fue ganando adherentes, y a partir del siglo XIII comienza a difundirse esta nueva mirada. Martín Lutero, lamentablemente, en su famosa traducción, fue el primero en hacer el primer gran traductor de la Biblia, en 1522, introdujo el nombre en masculino para referirse a Junia. Y esto hizo que a partir de aquí todas las Biblias protestantes tuvieran el nombre de Junia como masculino. Y se terminó popularizando el nombre de esta apóstol mujer en varón. Pero como era evidente que Junias no existía como nombre de varón, porque nunca se ha encontrado ningún nombre de varón, en el siglo XVII surgió la hipótesis hipocorística. ¿Cuál es la hipótesis hipocorística? Se decía que en realidad Junias era una abreviación de Juniano. El nombre de este apóstol era Juniano y San Pablo lo abrevia como Junias. Y este argumento o esta mirada o esta hipótesis más bien respondía al ideal de mujer que en aquel tiempo se limitaba a las casas en privado y se las tenía como figuras pasivas, sumisas, que trabajaban en silencio. Y claro, una mujer como apóstol no encajaba en esta cultura y en este ambiente. Y llegamos a los estudios modernos, cuando ya entramos en una época más reciente. Los nuevos estudios han terminado minando la hipótesis de que Junias era un varón y que se abreviaba a partir de Juniano. Lo tenemos a Hans Litzmann, que en una obra como filólogo y papirólogo alemán, investigó todos los nombres que nos llegaron de la antigüedad y concluyó que nunca, en ningún escrito antiguo, jamás, sea en griego o en latín, se encontró un hombre llamado Junias. No se ha encontrado. En cambio, mujeres llamadas Junias hay unas 250 en la literatura antigua. Y más tarde lo tenemos a Richard Servin, que estudió todas las abreviaciones de nombres latinos y griegos y demostró que el nombre masculino Junias no era una abreviación de un nombre.
en un artículo que escribió en 1994, demostraba en sus estudios esto. Por lo tanto, hoy no caben dudas de que Junia era una mujer. Y a pesar de eso, actualmente algunas Biblias todavía erróneamente siguen trayendo este nombre en masculino. Llego por último a la edición crítica en griego del Nuevo Testamento, o sea, el texto crítico que usan todos los estudiosos del Nuevo Testamento. En las primeras ediciones, el nombre Junia aparecía en femenino, pero a partir de la 13ª edición se hizo un cambio abrupto y sin explicaciones, sin dar ningún argumento ni ninguna nota al pie, y se empezó a poner el nombre masculino. Y a partir de 1927, todas las ediciones críticas del griego del Nuevo Testamento aparece Junias en masculino. Claro, la edición número la 13ª edición fue como la sentencia de muerte de Junia en todas las décadas posteriores de todos los estudiosos. Y como consecuencia, la lectura femenina desapareció por completo de la discusión académica. Los estudiosos decían, no podemos discutir a un Nuevo Testamento crítico hecho por especialistas, entonces el nombre era masculino. Recién tuvimos que esperar hasta la última edición, la 28ª, que salió en 1993, que corrigió el acento y a partir de ahora ya aparece como femenino. Conclusión, el nombre griego Iunian gramaticalmente puede traducirse como femenino o como masculino, según el acento. Y si bien los manuscritos más antiguos no tenían acentos, la tradición unánime durante 1200 años del siglo XIII siempre lo consideró femenino. Igualmente las versiones antiguas, pero en el siglo XIII es cuando comenzó las dudas con Egidio de Roma. Pero no por razones exegéticas, como hemos dicho, no dio ningún argumento ni filológico ni bíblico, sino por el conflicto con el rol de la mujer en aquel tiempo. Actualmente los estudios modernos están de vuelta de esta postura, han reafirmado que se trata de un nombre femenino, lo cual coincide con el rol protagónico que las mujeres tenían en el primer siglo del cristianismo. Muchas gracias. Gracias.